Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1076-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Colegio de Informática IMB-PC, Sociedad Anónima, contra el juez octavo de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Constituye acto reclamado en este amparo la resolución dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social el 9 de agosto de 2011, que decretó el embargo precautorio sobre las cuentas de depósitos monetarios de Colegio de Informática IMB-PC, Sociedad Anónima, que dieron origen a las resoluciones del 14 y 26 de octubre de 2011, con las que se establece que la señora jueza ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa mercantil y no de la sociedad anónima, violando claramente los artículos constitucionales 1, 2, 5, 12, 204, artículo 661 del Código de Comercio y 13 de la Ley del Organismo Judicial. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 22 de julio de 2013, consideró: el 9 de agosto de 2011, la autoridad impugnada decretó el embargo sobre las cuentas bancarias que la entidad accionante pudiera tener en los bancos del sistema, acto reclamado. Del análisis del informe circunstanciado se establece que dicha resolución fue notificada al accionante antes del 5 de septiembre del referido año. La referida entidad planteó la acción el 15 de febrero de 2013. De lo anterior, este tribunal advierte con meridiana claridad que la presente garantía ha sido promovida en forma extemporánea, es decir, fuera de los 30 días que establece el artículo 20 de la ley de la materia, plazo que se estima fatal y que impide al tribunal entrar a conocer el fondo del asunto por constituir un presupuesto indispensable de viabilidad para el conocimiento del amparo. Lo anterior porque, habiéndose notificado dicha resolución al accionante antes del 5 de septiembre de 2011 y habiéndose planteado esta acción hasta el 15 de febrero de 2013, ha transcurrido más de 1 año y 5 meses para tal promoción, tiempo abundantemente excedido con relación al plazo señalado. Por las razones consideradas, esta sala se encuentra impedida de conocer el fondo del asunto planteado, razón por la cual debe de declararse sin lugar dada su notoria improcedencia, haciendo los demás pronunciamientos que en derecho corresponden. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado denegó el amparo promovido por Colegio de Informática IMB-PC planteado en contra del juez octavo de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. Condenó en costas al postulante e impuso la multa de 1,000 quetzales al abogado Carlos Humberto Rosales Mendizábal, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del tercer día de quedar firme este fallo, bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de su pago, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. Las partes que comparecen a esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias, y no dar lectura a ningún documento salvo que cuenten para ello con autorización previa de la señora Presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidente. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública, Colegio de Informática IMB-PC, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Carlos Humberto Rosales Mendizábal.
Gracias, muy buenos días, honorables magistradas y honorables magistrados. Solicito la anuencia de la señora presidenta para unas citas textuales que están en este documento. Sí puede hacerlo, abogado. Gracias, muy gentil. El acto reclamado, como bien lo indicaba el señor secretario, radica en que la sala dice que el amparo es extemporáneo. Esto no es cierto. Se decretó el embargo sobre las cuentas bancarias de mi cliente y planteamos una serie de recursos, entre ellos nulidad, pedimos enmienda, revocatoria, etc. De ello, queda que las resoluciones que constituyen el acto reclamado quedaron firmes, o sea, que causaron definitividad con las notificaciones del 31 de octubre y 5 de noviembre del 2012. Notificaciones que nos fueron hechas el 17 de enero del 2013 conforme la cédula 010 14 11 09 121 y este amparo se presentó el 15 de febrero del 2013. Ese es el primer punto. Me imagino también el Ministerio Público, la única forma que puede establecer si tenemos la razón en cuanto a la definitividad es si hubiese consultado el expediente en esta honorable Corte, cosa que creo que no sucedió. Establecido que no existe tal extemporaneidad, hay que reencauzar el procedimiento. Y el procedimiento está basado en embargo decretado sobre cuentas de cheques o cuentas de depósitos monetarios de una empresa mercantil. De esa suerte, a través de Internet y con la ayuda que me proporcionaron personal aquí de la Corte de Constitucionalidad y consultas que hice, inclusive con el señor secretario, no encontramos sentencias de esta Corte en el sentido de si procede o no el embargo de cuentas bancarias de una empresa mercantil. La situación tenemos que verla en su contexto real, que es que la empresa mercantil se rige exclusivamente por lo que dice el Código de Comercio. Y ahí no tenemos ninguna otra salida. Dice, el Código de Comercio es el que regula las relaciones de los comerciantes individuales y sociales. De esa cuenta, creo que se confunde mucho en la práctica el derecho mercantil con el derecho procesal civil. Verbigracia las excepciones previas que están contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil y las que están en el Código de Comercio, algunas son similares, pero no son iguales. Y el Código de Comercio dice taxativamente, estas son las que se presentan. Hice un poco de investigación en cuanto a este tema porque me pareció sumamente novedoso. La exposición de motivos del Código Procesal Civil y Mercantil indica que se refiere al artículo 529 explicándolo así. La Comisión consideró conveniente incorporar la presente norma para fijar los límites a que debe de circunscribirse la intervención como medida precautoria y evitar así los abusos en que puede llegarse con intervenciones intempestivas y a veces no justificadas. El punto es totalmente derecho mercantil. Comerciante social, comerciante individual. Y el comerciante social es la sociedad anónima. Y el comerciante individual es la empresa mercantil. Y lo que se interviene es la empresa, no la sociedad. Y la empresa es el mecanismo o el ente a través del cual produce y genera ingresos esa sociedad anónima. En la exposición de motivos del Código de Comercio nos indica que el artículo 14 dice: todas las sociedades debidamente constituidas e inscritas en el registro mercantil tienen personalidad jurídica propia y distinta de los socios. En relación a los embargos, dice, a fin de que los embargos o intervenciones judiciales, nótese que dice embargos o intervenciones judiciales, o sea que es lo mismo, porque no es disyuntivo, no dice embargos y es o intervenciones. Esto quiere decir que el embargo, ellos lo están tomando claramente desde el momento de la exposición de motivos, que el embargo sobre empresas mercantiles es a través de la intervención.
Y si a fin de que los embargos o intervenciones judiciales no entorpezcan la marcha de la empresa como actividad económica y que tales medidas precautorias cumplan exactamente su cometido de garantizar el derecho de los acreedores embargantes sin que los excesos que en la actualidad se presta a la intervención, se sientan reglas especiales para el embargo de la empresa mercantil, definiendo la función del interventor, que es simplemente de asumir la caja. Esta exposición de motivos da origen a la emisión del Código de Comercio en 1970, el Código Procesal Civil y Mercantil es del año 64. En la exposición de motivos del Código de Trabajo se establece que para aclarar conceptos, precisando las condiciones y demás formalidades que requieren el ejercicio de los derechos laborales y para evitar de esta manera que las partes de la relación de trabajo o los jueces puedan desvirtuar sus intenciones, el legislador, aprovechando la redacción ambigua de que en muchos casos adolece nuestro código. Creo que sobre este tema se ha referido también el autor René Arturo Villegas Lara al referirse a los embargos de las cuentas sobre empresas mercantiles, y dice: las medidas precautorias en contra de las empresas y sociedades mercantiles, aun cuando la naturaleza jurídica de la empresa es un bien mueble, por su peculiaridad de ser una organización productiva, la verdad es que el embargo a que se refiere el artículo 661 del Código de Comercio tiene la calidad de una intervención, que en ningún momento debe significar la paralización de las funciones y el movimiento de la empresa. Obtuve también a través de otra serie de gestiones que el Registro Mercantil General de la República emitiera una opinión, un criterio en cuanto a este tema. Este es un documento que está en autos y que claramente ellos indican, forma sucinta, voy a hacer alusión a ellos, dice: el Código de Comercio de Guatemala es la ley especial que regula las actividades de los comerciantes sociales y de los comerciantes individuales. Un proceso de cualquier índole debe estarse no solo a las normas sustantivas y procesales de otros códigos, como el Código de Trabajo, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Código Civil, etcétera, sino con especificidad al Código de Comercio. El Código de Trabajo tiene como ley supletoria al Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 326, y las medidas de garantía que se pueden aplicar están en el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 523 al 537, así como lo referente al embargo, que regulan los artículos 297 al 312 del propio Código Procesal Civil y Mercantil. Pero cuando el embargo se dirige contra el titular de una empresa mercantil, la ley específica regula el embargo es el Código de Comercio, y ninguna otra ley puede aplicarse. Creo que el punto sigue siendo el mismo: procederá o no procederá el embargo de las cuentas de empresas mercantiles. De esa suerte tendríamos que hacer una pirámide al estilo de las que hizo el autor Kelsen, y vamos a poner en primer lugar pues, las normas generales y posteriormente hasta llegar a la norma específica. La norma general, aquí podemos ver que es el artículo 326 del Código de Trabajo, que permite el embargo. Pero este artículo nos remite al procesal civil y mercantil. Y el procesal civil y mercantil nos remite al Código de Comercio, porque se trata de una empresa mercantil. Entonces, en aplicación del artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, la ley específica debe de aplicarse en este caso. Las medidas precautorias de los artículos 37 y 529 podemos extraer lo siguiente: que el depositario de los establecimientos comerciales tiene carácter de interventor, que cuando las medidas de garantía recaen sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, podrá decretarse la intervención de los negocios. El auto que decreta la medida fija las facultades del interventor. El Código de Comercio es totalmente claro, dice desde el inicio: todos los comerciantes se rigen por lo dispuesto en este código. De esa suerte,
el artículo 661, que debemos de interpretarlo a la luz del artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial conforme su texto y conforme el diccionario de la Real Academia Española, dice: sobre las empresas mercantiles solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor. Solo, sinónimo de únicamente, exclusivamente. Es decir, que la medida precautoria definitivamente para las empresas mercantiles es la intervención. El Código de Trabajo en el 426 norma que si el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto, librando mandamiento respectivo y ordenando en su caso el embargo de bienes que garanticen la suma adeudada. Entiendo que si el legislador pone suma adeudada es porque ya se dictó sentencia, porque en tanto no se dicte sentencia, no sabemos cuál es el monto de las prestaciones. Y esta norma no indica en qué forma se realizará el embargo. De esa suerte nos remite al 326 y tenemos que aplicar el 661, que es el Código de Comercio. En conclusión, señores magistrados, el embargo sobre las cuentas bancarias de una empresa o de una empresa mercantil solo puede hacerse a través de la intervención al aplicar la ley especial que es el artículo 661 del Código. La jerarquía normativa aplicable al embargo sobre cuentas de cheques, inclusive de inmuebles, propiedad de empresas y sociedades mercantiles, está regulada en los artículos 9, 10 y 13 de la Ley del Organismo Judicial para efectos de la especialidad de la materia. En el caso de este embargo, la sociedad mercantil, como les he indicado, únicamente puede ser objeto de intervención, lo cual constituye una presunción legal, que el juez está obligado a acatarla. El embargo de las cuentas de una empresa mercantil viola los artículos constitucionales, el 2, la tutela judicial, el derecho de defensa, viola normas específicas del procedimiento y una norma específica, insisto, el 661. Se viola también los artículos 1, 4, 9, 10, 12, 13, 16 de la Ley del Organismo Judicial. Y los jueces no pueden aplicar antojadizamente una analogía, ya que la procedencia del embargo a las cuentas de los cheques se rige por el 527, 534, 310 y 311 del Código Procesal Civil y Mercantil. El derecho de trabajo es un derecho considerado como derecho social y colectivo. Abarcará este derecho social y colectivo hasta el punto de que los embargos que se decreten en un procedimiento laboral no debe de cumplirse ninguna normativa, sino simplemente acceder a lo que quiere el trabajador. ¿Qué sucedería en el caso de una persona que tiene embargado el salario por una pensión alimenticia y dictan también un embargo en un procedimiento laboral? ¿Entraría este embargo a sustituir o a sacar de la esfera judicial el embargo por pensiones alimenticias? ¿Hasta ahí llega la tutelaridad? ¿O realmente tenemos que aplicar las normas que están un tanto dispersas en cuanto a esto de los embargos, pero que existen? Y ese es el del artículo 661. Por tales razones, a esta honorable Corte solicito que se revoque la sentencia que fue dictada, sobre todo, especialmente porque el amparo se presentó dentro del plazo legal. Si bien es cierto la resolución que dice la sala es de esa fecha, pero existe una serie de impugnaciones judiciales que hacen que la definitividad se dio hasta en el año 2013. Que se otorgue el amparo y se ordene reconducir a la sala el procedimiento conforme el artículo 661 y el 13 de la Ley del Organismo Judicial, a efecto de determinar claramente cómo debe de aplicarse legalmente el embargo sobre bienes de la empresa mercantil. Y es algo que solicito también a la honorable Corte, que conforme el artículo 42 de la Ley de Amparo,
analicemos todo este conjunto de normas legales y salgamos de la duda los litigantes, y posiblemente también los jueces van a salir de la duda si el embargo de cuentas de cheques es o no legal cuando recae sobre una empresa mercantil. Por otro lado, estamos hablando de... Su tiempo ha concluido, abogado. Gracias. Okay. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados. En el presente caso, como ha quedado expuesto, el acto reclamado lo constituye la resolución de fecha 9 de agosto del año 2011, por medio de la cual la autoridad impugnada decretó la medida precautoria de embargo sobre cuentas de depósitos de la entidad Colegio Informática MBPC, Sociedad Anónima. Sin embargo, como también ha quedado constancia, contra tal resolución se interpuso nulidades y diversos recursos, los cuales fueron declarados sin lugar, por lo que lo decidido respecto de estos es lo que debió reclamarse en amparo, ya que estas nuevas decisiones provocaron la revisión de lo decidido y de la decisión asumida en la resolución señalada como acto reclamado. Ante esta circunstancia, tanto el Tribunal de Amparo como esta honorable Corte le está vedado el emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por concurrir erróneo señalamiento del acto reclamado. Así quedó asentado en la sentencia del 18 de mayo del año 2000, dentro del expediente 1105-99, de la cual solicito la venia para dar lectura únicamente en la parte conducente. Sí puede hacerlo, abogado. Con base en el principio iurea novit curia, el Tribunal de Amparo puede examinar fundamentos de derecho que no hayan sido invocados por las partes, pero no ocurre lo mismo con el señalamiento de la autoridad impugnada y del acto reclamado, los cuales, por ser elementos fácticos que el solicitante de amparo denuncia, concretamente está vedado a esta Corte modificarlos o sustituirlos por otros. En este mismo sentido, se pronunció dentro del expediente 3097-2006 y 562-2006. Por lo que se solicita a esta honorable Corte sea declarado sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia venida en grado y en consecuencia el amparo sea denegado, emitiéndose las demás declaraciones que corresponden conforme a la ley de la materia, únicamente. Se clausura la presente audiencia.